100 euros. Eso fue todo lo que mi hijo necesitó para arrancarme el corazón del pecho y dejarlo sobre la mesa de caoba de mi despacho, todavía latiendo. No era el dinero, claro. Eran los años de sacrificio, las manos agrietadas por el cemento y el frío, las noches en vela construyendo un imperio, para que él jamás conociera la escasez. Ese billete, guardado en mi vieja cartera de piel, era mi último ancla con el hombre que fui, un recordatorio tangible de que una vez luché por cada peseta. Javier lo tomó sin preguntar, con la misma displicencia con la que aceptó su primer coche deportivo y su ático en el centro de Madrid. Creyó que robaba un simple capricho para una cena de lujo. Lo que no sabe es que con ese gesto insignificante acaba de firmar la sentencia de su herencia, de su futuro y de la memoria que yo tendré de él. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me llamo Arturo, tengo 82 años, y he pasado la mayor parte de mi vida levantando muros. Muros de ladrillo y hormigón que dieron forma a media ciudad, y muros invisibles alrededor de mi propio corazón para protegerme del eco de la soledad. Nací en un pueblo extremeño donde el sol rajaba la tierra, y el hambre era una sombra pegada a los talones. Llegué a Madrid con lo puesto y una voluntad de hierro forjada en la carencia. Mi empresa constructora creció con mi sudor, cada edificio un monumento a mi obstinación. Ahora vivo en este palacio de 3 plantas en el barrio de Salamanca, una jaula dorada cuyas habitaciones guardan el perfume desvanecido de Elena, mi mujer. Su sillón de terciopelo verde sigue junto a la chimenea, acumulando un polvo que se ha vuelto sagrado, un testigo mudo de mi espera. Desde que Elena se fue hace 5 años, el silencio de esta casa se ha hecho más denso, casi sólido. A veces, me siento en su sillón, cierro los ojos e intento recuperar el sonido de su risa, el tacto de su mano sobre la mía. Pero solo encuentro el frío del terciopelo y el olor a lavanda de los saquitos que ella misma cosía y que yo me niego a tirar. Me he convertido en un mueble más de la casa, una pieza de anticuario valiosa pero inútil, cubierta por la misma capa de polvo y abandono. La gente me mira y ve al constructor de éxito, al hombre que lo tiene todo. Nadie ve al viudo que habla solo con los retratos, y que cuenta los días que le quedan no por ambición, sino por puro agotamiento. Soy un rey en un castillo vacío, un guardián de recuerdos que ya no le importan a nadie. Mi único hijo, Javier, es el arquitecto de mi soledad más reciente. Con 42 años, posee una sonrisa ensayada y unas manos tan suaves que parecen no haber conocido un solo día de trabajo real. Ocupa un cargo pomposo de director adjunto en la empresa que funde con acento agudo, aunque sus visitas a la oficina son tan esporádicas como la lluvia en agosto. Su relación conmigo es un guión predecible, una llamada cada martes a las 7 en punto. ¿Qué tal, papá? ¿Necesitas algo? La pregunta es una formalidad vacía, una contraseña para mantener activa su línea de crédito emocional y, sobre todo, financiera. Sus ojos no buscan conexión, solo confirman que la caja fuerte sigue intacta. Vive con Sofía, su novia, una chica cuya admiración por él está directamente relacionada con el saldo de mis cuentas bancarias. Para ellos no soy un padre, soy una garantía. Todo lo que he construido, material y emocionalmente, ha sido para él. Pagué su educación en una universidad privada que costó el equivalente a mis 3 primeros proyectos inmobiliarios. Le regalé su primer deportivo, un capricho absurdo que él consideró un derecho adquirido. Y el ático con vistas al retiro, un regalo de bodas que acabó siendo el escenario de su divorcio. Cuando sus brillantes inversiones se hundieron, vacié mis fondos personales para cubrir deudas que lo habrían arrastrado al abismo, y lo hice sin una sola palabra de reproche, creyendo que así lo protegía. Recuerdo haber estado en Hamburgo, cerrando el trato que aseguraría su fondo fiduciario de 5 millones de euros, el mismo día que él se casaba. Elena me lo dijo con su mirada serena pero afilada. Estás comprándole un futuro a Arturo, pero le estás vendiendo su presente. En su lecho de muerte, con la voz rota en un susurro, Elena me hizo prometerle que cuidaría de nuestro hijo. No dejes que se pierda, Arturo, prométemelo. Y yo, ciego de dolor y de un amor paternal mal entendido, se lo prometí. Pero confundí cuidar con proveer. Creí que llenando sus bolsillos estaría llenando los vacíos de su carácter. Cada cheque que firmaba, cada deuda que saldaba, era un ladrillo más en el muro que lo separaba de la realidad, de la decencia, del esfuerzo. Lo convertí en un hombre que no sabe lo que es ganarse el pan,
porque siempre ha tenido la mesa puesta. Mi promesa a Elena se pervirtió. En lugar de guiarlo para que se convirtiera en un hombre de bien, financié la creación de un parásito con modales exquisitos y el alma hueca. La traición cuando llegó, no fue un trueno sino el susurro de un billete ausente. Tengo la costumbre, una manía de viejo, de guardar 100 euros en mi cartera de piel, la misma que me acompañó desde Extremadura. La guardo en el cajón de mi escritorio como un ancla a la tierra, un seguro contra el mundo digital. Ayer, Javier vino a verme. La visita fue breve, llena de esas sonrisas vacías y preguntas de cortesía. Me pidió dinero para un imprevisto del negocio. Le dije, con un cansancio que me pesaba en los huesos, que no llevaba nada suelto. Se marchó dándome una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser afectuoso pero que se sintió como una tasación. Horas después, busqué en el cajón una fotografía de Elena. La cartera estaba allí pero el billete de 100 euros había desaparecido. El golpe no fue el robo en sí. Fue la claridad brutal que trajo consigo. Esa misma noche, la casualidad o el destino me mostraron una publicación en las redes sociales de Sofía. Ella y Javier, en un restaurante carísimo, brindando con champán. El pie de foto rezaba: «Gracias mi amor, por la cena sorpresa más increíble». Y allí, en la imagen el plato principal que ella exhibía con orgullo, una de esas creaciones de chef con más espuma que sustancia, costaba exactamente 100 euros. No fue un acto de necesidad. No robó para comer. Robó para aparentar. Tomó mi último símbolo de lucha, el dinero que guardaba junto a los recuerdos de mi esposa, para pagar un capricho efímero y vulgar. El dolor no fue agudo. Fue un frío que se instaló en mi pecho y comenzó a congelarlo todo desde dentro. Me senté en el sillón de Elena, envuelto por el silencio de la casa. No hubo lágrimas. No hubo rabia. Solo un vacío inmenso, y por primera vez en años, una lucidez afilada como un bisturí. El ruido constante de las excusas, las expectativas y las demandas de Javier, se había desvanecido por completo. Comprendí la verdadera naturaleza de mi promesa a Elena. Cuidar de nuestro hijo no significaba mantener su jaula de oro, sino darle las herramientas para que se convirtiera en un hombre íntegro. Y en eso, había fracasado de la manera más absoluta. Pero la vida, incluso a mi edad, a veces te ofrece una última oportunidad para enseñar una lección. No sería una venganza, sino un acto de justicia poética. En la quietud de esa noche, el plan tomó forma en mi mente con una calma aterradora. A la mañana siguiente, mi voz al teléfono sonaba extraña, firme, desprovista de cualquier temblor. Llamé a Mendoza, mi abogado, un hombre que ha gestionado mis contratos durante 40 años, y conoce cada cláusula de mi vida. Le di instrucciones precisas, sin rodeos. Primero, revocar el acceso total e inmediato de Javier al fondo fiduciario de 5 millones de euros. Afortunadamente, hace décadas, en un momento de rara clarividencia, incluí una cláusula de conducta deshonrosa que atente contra el sacrificio y el honor familiar. El robo de 100 euros, documentado simbólicamente por la factura de una cena ostentosa, era la prueba perfecta, no por su valor monetario, sino por su inmenso valor simbólico. La cerradura del cofre acababa de girar por última vez, y la llave ahora estaba solo en mi poder. Luego de colgar el teléfono, el silencio en el despacho se volvió absoluto, más pesado que la piedra. La decisión estaba tomada, un corte limpio y final. Miré a mi alrededor, a las reliquias de mi éxito, el imponente escritorio de caoba, las estanterías repletas de clásicos que nunca leía, el leve olor a madera lustrada y a papel viejo. Durante años, me había sentido como un fantasma, habitando mi propia vida, un guardián invisible de una fortuna, que solo servía para corromper. El desprecio de Javier, velado por sonrisas educadas y llamadas semanales, había sido un veneno de acción lenta. Ahora, tras cortar ese último y tóxico vínculo, la soledad era más nítida, más definida. Ya no era una melancolía difusa, sino un aislamiento deliberado y escogido. Era una isla, desgajada de un continente que yo mismo había construido, y por primera vez sentí la fría y vigorizante libertad del mar abierto a mi alrededor. Mi vista se posó en la fotografía de Elena, en su marco de plata sobre el escritorio. Su sonrisa, capturada una tarde de verano en Formentera, parecía interrogarme. ¿Era esto lo que ella habría querido? ¿Había roto mi promesa? La casa, antes un bullicioso hervidero de proyectos, discusiones y risas, era ahora un monumento a la ausencia.
Casi podía trazar con la mirada el camino que ella solía recorrer desde la cocina hasta el jardín, oír el eco débil de su tarareo. Pasé la mano por la superficie fría y lisa del escritorio, el mismo donde firmé los contratos que edificaron nuestro mundo y donde, hacía un instante, había firmado su desmantelamiento. Llevaba tanto tiempo siendo invisible, un mero custodio de recuerdos y de activos. Ahora, despojado de esa función, solo era Arturo. Un anciano enfrentado a la cruda realidad de sus decisiones, sin nada tras lo que poder esconderse. La sonrisa de Elena en la fotografía no era solo un recuerdo, era un portal. Me transportó a un verano en Formentera, 30 años atrás, cuando nuestro único patrimonio eran 2 billetes de barco, y la certeza de que nos teníamos el uno al otro. Éramos pobres, sí, pero ricos en un proyecto común que olía a salitre y a crema solar barata. Ella reía con el pelo revuelto por el viento, y en sus ojos no había ni rastro del lujo que más tarde la rodearía, solo la luz de un futuro incierto que abrazábamos con la valentía de los que no tienen nada que perder. Aquel Arturo joven, de piel curtida por el sol y manos ya ásperas, le prometió en silencio un mundo que aún no existía, un refugio contra el frío de los inviernos de Madrid y la precariedad. Esa promesa fue la primera piedra de todo lo que construí. Nuestro primer hogar fue un piso interior en 4 caminos, donde el sol entraba de prestado durante 1 hora al día, y el olor a humedad se mezclaba con el de la sopa de lentejas que Elena cocinaba para 2, pero que milagrosamente parecía alimentar a un regimiento. Yo llegaba tarde, con el polvo del cemento pegado a la piel y el cuerpo molido por la jornada. Ella me esperaba con la mesa puesta y una paciencia infinita. Cada peseta que ahorrábamos era una victoria celebrada con un vino peleón y un baile torpe en el minúsculo salón. No había promesas verbales, solo el pacto silencioso de 2 cuerpos que se buscaban en la noche para darse calor, 2 voluntades unidas contra el mundo. Allí, en esa penuria compartida, se forjó el verdadero valor de mi fortuna, un valor que Javier nunca podría comprender. Cuando nació Javier, el mundo se encogió y se expandió a la vez. Cada sacrificio adquirió un nuevo propósito, un rostro diminuto y unas manos que se aferraban a mi dedo. Recuerdo el invierno de sus 4 años y su obsesión por un tren eléctrico de hojalata que vio en el escaparate de una juguetería del centro. Costaba una fortuna, el sueldo de una semana entera de trabajo extra en una obra gélida en la sierra. Durante días, llegué a casa con los dedos entumecidos y los huesos calados por el frío. Pero la imagen de su cara iluminándose al ver el tren era el único fuego que necesitaba. Mis manos, agrietadas por el yeso, temblaban al montar las vías en el suelo de nuestra pequeña sala. Su alegría fue tan pura, tan abrumadora, que juré que jamás le faltaría nada, sin darme cuenta de que al protegerlo de la falta, le estaba negando el aprendizaje del valor. Los ladrillos que levantaba de día construían un futuro para él, pero también un muro invisible entre nosotros. La empresa crecía, nos mudamos a una casa más grande, luego a otra, y mis ausencias se hicieron más prolongadas. Las cenas familiares se convirtieron en un plato que Elena me guardaba en el horno, y los fines de semana, en reuniones y visitas a obras. Ella nunca se quejó, comprendía, o eso creía yo, que mi obsesión por el trabajo era una forma torpe de decir, os quiero. ¿Estás cansado, Arturo?, me decía mientras me quitaba la chaqueta, y en su voz no había reproche. Solo el cuidado de quien entiende la naturaleza de la batalla. Yo le compraba joyas y abrigos de piel, intentando compensar con objetos el tiempo que no les daba. Creía que el éxito era un lenguaje universal, un sustituto válido del afecto y la presencia. Recuerdo perfectamente el contraste entre mis botas de trabajo y sus primeros zapatos de marca. Las mías, de cuero grueso, estaban siempre cubiertas de barro y polvo, con las suelas remendadas una y otra vez por un zapatero de barrio. Eran el símbolo de mi lucha. Las suyas, impolutas de un blanco brillante, costaron el equivalente a mis primeras 100 horas de trabajo. Se las compré yo, con un nudo de orgullo y una extraña melancolía en la garganta. Él las aceptó con la naturalidad de quien recibe lo que le corresponde, sin la menor curiosidad por el sudor que las había pagado. Elena lo observaba todo con esa mezcla de amor y una incipiente preocupación en la mirada, una sombra que yo, en mi ceguera, interpretaba como simple ternura maternal. Estaba construyendo un príncipe en un reino que él no había ayudado a conquistar. La promesa que le hice a Elena no nació en su lecho de muerte, sino en una de esas noches silenciosas, mucho antes de que la enfermedad apareciera.
Javier dormía en su cuarto y nosotros, sentados en el porche de la casa que tanto nos había costado, mirábamos las estrellas. No dijimos nada. Nuestras manos se buscaron en la penumbra, las suyas suaves, las mías un mapa de callos y cicatrices. En ese contacto se renovó el pacto, cuidar de nuestro hijo. Para mí, significaba allanarle el camino, protegerlo de las piedras con las que yo había tropezado. Para ella, lo entiendo ahora, significaba enseñarle a caminar, a levantarse tras las caídas, a forjar su propio carácter. Yo le construí una autopista sin peajes. Ella quería que aprendiera a navegar por un camino de tierra. Mi amor fue un amor sordo, un amor de arquitecto que solo sabe de cimientos y estructuras, no de paisajes interiores. El calor de esos recuerdos se disipa, y me devuelve al frío del despacho, a la dureza de la madera de caoba bajo mis manos. El rostro sonriente de Elena en la fotografía ya no me interroga, ahora me comprende. La sucesión de imágenes de mi memoria no ha hecho más que solidificar mi decisión, cincelándola en piedra. Ya no hay duda en mi mente. Cada sacrificio, cada hora robada al sueño, cada renuncia silenciosa, fue un ladrillo en el edificio de mi amor por ellos. Y el gesto de Javier, ese robo insignificante y displicente, fue una bola de demolición. No robó 100 euros. Escupió sobre cada plato de sopa, cada bota remendada, cada noche en vela. Mi acción no es una venganza contra él. Es un acto de lealtad a ella, a nosotros, al joven que fui, y al hombre que ella amó. Es, finalmente, cumplir mi promesa. El teléfono sonó una semana después de mi llamada al abogado. No era martes a las 7 de la tarde, era un sábado a mediodía, interrumpiendo el silencio casi litúrgico del almuerzo que me preparaba. Su número en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces, un pequeño y mezquino acto de poder que saboreé con lentitud. Cuando descolgué, no dije nada. Papá, su voz, normalmente tan melosa y segura, sonaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. La tarjeta no pasa. Estoy en el concesionario. Queríamos cambiar el coche de Sofía por el modelo nuevo. Dice que está cancelada. La mención de Sofía y del coche era un cebo, un intento de apelar al viejo Arturo, al proveedor inagotable. Permanecí en silencio, escuchando su respiración acelerarse al otro lado. ¿Me oyes? Tiene que ser un error. Llama al banco, arréglalo. No era una petición. Era una orden. La última que me daría en su vida. Colgué el teléfono sin pronunciar una sola palabra. El clic de la desconexión fue un portazo en su cara, un sonido seco y definitivo. Pude imaginar la escena con una claridad fotográfica. La sonrisa condescendiente del vendedor borrándose, la mirada de Sofía endureciéndose, pasando de la admiración al puro y duro cálculo. La primera grieta en su mundo perfecto. Sabía que su siguiente movimiento sería intentar acceder al fondo fiduciario, su colchón de plumas, su derecho divino. Y sabía que se encontraría con un muro de verdad, no como los que yo construía para dar cobijo, sino uno diseñado para aislar, para enseñar. El teléfono de mi despacho volvió a sonar una hora más tarde. Era Mendoza. Ha llamado. Está fuera de sí. Le he comunicado la revocación del fondo, tal como me ordenó. Ha gritado. Ha amenazado con demandar. Una calma gélida me invadió. Que lo intente, respondí. Ya no le queda nada que reclamar. Tras la llamada con Mendoza, el despacho se llenó de un silencio denso y funcional, como el de una sala de operaciones tras una intervención decisiva. El antiguo dolor, esa neblina melancólica que había empañado mis días, se había disipado, reemplazado por una fría y metódica determinación. Mi siguiente llamada fue al notario. Mi voz, desprovista de cualquier inflexión, dictó las nuevas cláusulas de mi última voluntad. La casa de Salamanca, el símbolo de mi ascenso social, sería vendida. Los fondos, hasta el último céntimo, se destinarían a la creación de la Fundación Elena, una entidad dedicada a becar a jóvenes de origen humilde con proyectos de emprendimiento. Mi legado no sería un colchón para un parásito, sino un trampolín para aquellos que, como yo, empezaron solo con hambre y agallas. El imperio que construí con mis manos no se heredaría, se reciclaría en oportunidades, se transformaría en el futuro de 100 Arturos anónimos. La casa era el siguiente bastión que debía caer en mi silenciosa demolición. Llamé a una inmobiliaria de lujo, la misma que Javier había recomendado a un amigo suyo meses atrás,
y solicité una tasación urgente. El agente, un joven de sonrisa pulcra y traje a medida, recorrió las estancias con una admiración casi reverencial, hablando de metros cuadrados, calidades y potencial de mercado. No vio los fantasmas que yo veía en cada rincón, Elena riendo en el salón, el eco de los primeros pasos de Javier en el parqué. Para él, solo eran activos, números en una hoja de cálculo. Mientras hablaba, yo ya estaba despidiéndome de las paredes que habían sido mi refugio y mi prisión. Venderla no era un acto de renuncia, sino de liberación. Estaba desmantelando el mausoleo para que la luz pudiera entrar de nuevo, aunque yo ya no estuviera allí para verla. Subí al cuarto de Javier por primera vez en años. Estaba intacto, un museo de la adolescencia privilegiada que le procuré. Las estanterías, repletas de trofeos de competiciones de tenis que abandonó, y libros caros que nunca abrió. En el armario aún colgaban chaquetas de marca que se le quedaron pequeñas. No sentí nostalgia, sino una amarga confirmación. El desdén no era reciente, sus raíces eran profundas, alimentadas por una abundancia que nunca le exigió gratitud. Cogí una vieja caja de cartón, y empecé a llenarla. Dentro metí el tren de hojalata que le regalé aquel invierno gélido, ahora oxidado y olvidado. Añadí un par de sus primeros zapatos de marca, y una fotografía de él con Elena, sonriendo en un viaje a Disneyland que yo me perdí por cerrar un trato. La caja no era un regalo, era un inventario de todo lo que le di, y que él nunca supo valorar. El timbre sonó 3 días después, con la insistencia de una alarma de incendios. Sabía que era él, abrí la puerta, su aspecto me impactó. El traje impecable, había sido reemplazado por unos vaqueros arrugados, y una camisa sin planchar. Tenía ojeras, y la mirada de un animal acorralado. Su estudiada compostura se había hecho añicos. «Papá», dijo, y su voz era una mezcla de súplica y rabia contenida. «Tenemos que hablar, esto es una locura». Mendoza no me coge el teléfono. Me mantuve en el umbral, bloqueando la entrada, mi cuerpo frágil convertido en una muralla inexpugnable. El silencio fue mi única respuesta. Un vacío que lo obligó a mirarme de verdad, quizás por primera vez en su vida. No vio a un padre senil y dolido, sino a un extraño, un juez impasible que ya había dictado sentencia. Sin decir una palabra le tendí la caja de cartón que había preparado. La sostuvo con ambas manos, como si pesara una tonelada. La confusión en su rostro dio paso a una mueca de incredulidad, al reconocer el tren oxidado asomando por un borde. Levantó la vista, buscando una explicación, una fisura en mi resolución. No la encontró. «¿Qué es esto?», balbuceó. Seguí en silencio. No había nada que añadir. Todo estaba dicho en el contenido de esa caja. Los símbolos de un amor malgastado, de un sacrificio traicionado. Le cerré la puerta en la cara, suavemente, sin violencia. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final. No heredaría mi imperio ni mis millones. Heredaría un puñado de recuerdos rotos, las cenizas de un pasado que él mismo se había encargado de quemar hasta los cimientos. Desde mi vantage point en el segundo piso, oculto tras las pesadas cortinas de terciopelo del antiguo cuarto de costura de Elena, lo observaba. Vi su frustración inicial, cómo sacudió la caja como si esperara que el sonido revelara su valor. Luego, la abrió con un tirón brusco. Sus hombros se hundieron al ver el contenido. El tren de hojalata, los zapatitos, la foto, objetos sin valor monetario, un insulto a su desesperación. Su rostro se contrajo en una máscara de incomprensión y furia. Estaba a punto de arrojar la caja contra la puerta cuando su mirada se desvió hacia el jardín delantero, hacia el roble donde Elena y yo habíamos grabado nuestras iniciales. Allí, clavado en el tronco, había un cartel de madera pulida, elegante y discreto, que la inmobiliaria había colocado esa misma mañana. Vendido. No. En venta. Vendido. Vi el momento exacto en que el color abandonó su rostro. El instante en que comprendió que no era una rabieta de un viejo. Era el fin. La demolición de su mundo. Me aparté de la ventana sin sentir ni una pizca de triunfo. Solo el peso hueco de una tarea cumplida. Ya no había nada que ver allí abajo. La casa estaba desnuda, despojada de sus muebles y de sus fantasmas. El eco de la risa de Elena había sido reemplazado por un silencio limpio, el silencio del vacío que precede a una nueva vida, aunque no fuera la mía. Cogí la pequeña maleta que había preparado, con apenas un par de mudas y los libros que Elena leía en sus últimos días.
Sobre la repisa de la chimenea, lo único que quedaba era su retrato en el marco de plata. Lo tomé, sintiendo el frío del metal contra mi piel. No miré atrás al cerrar la puerta principal por última vez. Caminé por la calle vacía, un anciano con una maleta y una fotografía, dejando atrás el imperio de ladrillos que había construido. No me dirigía a ningún aeropuerto. Iba al pueblo, a la casa de adobe donde nací, a sentarme en el umbral y por fin, descansar. La casa de adobe olía a tierra seca y a tomillo, el mismo aroma que se había pegado a mi ropa el día que me marché a Madrid hacía más de 60 años. Estaba sentado en el umbral de piedra, con la espalda apoyada contra la pared rugosa que mis propias manos infantiles habían ayudado a encalar. El sol de la tarde, un oro líquido y espeso, se derramaba sobre el campo extremeño. A mi lado, sobre la piedra, descansaba el retrato de Elena. No había muebles, solo el eco de mi propia respiración, y el sonido lejano de unos niños riendo en la plaza del pueblo. El silencio aquí no pesaba, no era el vacío opresivo de la mansión, sino un espacio lleno de aire, de luz, de vida. Levanté un viejo vaso de loza, con agua fresca del pozo. El agua no sabía a nada, y lo sabía a todo. A comienzo, a final, a paz.